Hola a todos y bienvenidas a este su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y latinoamericano. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí porque, como ya vieron en el título, tenemos una bomba, una verdadera explosión de información jugosa sobre una de las parejas más queridas y extrañadas de los últimos tiempos. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué secretos esconden? ¿Qué ha pasado realmente entre ellos? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Prepárense porque vamos a desentrañar algunos misterios y, quizás, alimentar algunas esperanzas. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores, confirmaciones y especulaciones, quiero pedirles un favor enorme: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que únanse a esta gran familia de amantes de las telenovelas y el mundo del entretenimiento. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios, likes y compartidos son el combustible que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades. Sigan comentando qué temas les gustaría que cubriera. Ahora sí, vayamos directo al grano. Kerem y Hande. Dos nombres que juntos evocan pasión, talento y una química innegable. Su romance en la pantalla, en la exitosísima serie Sen Kalkam, traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que nos mantuvo a todos pegados a sus redes sociales. Sus fotos juntos, sus miradas cómplices, sus mensajes llenos de cariño, era el cuento de hadas perfecto. Pero como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para muchos fans, incluyéndome, confieso. De repente las fotos desaparecieron, los comentarios se volvieron más esporádicos y la distancia entre ellos se hizo palpable. Las razones de la separación, como suele suceder en estos casos, fueron objeto de mil especulaciones. Que si las agendas apretadas, que si las presiones mediáticas, que si diferencias irreconciliables. La verdad es que nunca tuvimos una confirmación oficial y detallada de lo que realmente sucedió. Y quizás nunca la tengamos porque las celebridades tienen derecho a su privacidad, y eso es algo que siempre debemos respetar. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos han dejado a lo largo de estos meses, observar sus movimientos y escuchar los rumores que circulan en los medios de comunicación. Y créanme, hay material de sobra. La prensa rosa turca es implacable, y no dejan pasar ni un solo detalle. Y nosotros estamos aquí para contárselo todo. Uno de los rumores más persistentes tiene que ver con las agendas de trabajo. Ambos actores se encuentran en un momento cumbre de sus carreras, con proyectos que los mantienen viajando por todo el mundo y grabando durante largas horas. Kerem, por ejemplo, ha estado involucrado en producciones internacionales de gran envergadura, consolidando su posición como una estrella en ascenso. Lo hemos visto en proyectos con Disney Plus, demostrando que su talento trasciende fronteras. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía y también ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en una de las influencers más solicitadas. Su colaboración con marcas de renombre la ha catapultado a la fama global. Es innegable que mantener una relación a distancia, con horarios tan demandantes, puede ser extremadamente difícil. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, la imposibilidad de verse con frecuencia y la presión de mantener viva la llama a través de videollamadas y mensajes pueden desgastar incluso a la pareja más enamorada. Imagínense la cantidad de horas que pasan en sets de grabación, viajando de un lugar a otro, atendiendo compromisos publicitarios. Es una locura. Y en medio de todo ese caos, intentar mantener una relación estable es un desafío titánico. ¿Pero fue solo la distancia el factor determinante? Algunos medios apuntan a que existieron también diferencias personales que, con el tiempo, se hicieron insalvables. Se habla de desacuerdos sobre el rumbo que debían tomar sus carreras, de prioridades diferentes y, sobre todo, de una creciente incompatibilidad en sus estilos de vida. Hay quienes dicen que Kerem era más enfocado en proyectos ambiciosos a largo plazo, mientras que Hande priorizaba la estabilidad y el crecimiento constante en el mercado turco. Son perspectivas diferentes que pueden generar tensiones. Recordemos que ambos son figuras públicas sometidas a una constante presión mediática. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, cada una de sus palabras es interpretada y cada uno de sus actos es juzgado por millones de personas. Esta presión constante puede afectar significativamente la dinámica de una relación,
generando estrés, ansiedad y, en última instancia, el desgaste de la pareja. Imagínense tener paparazzis siguiéndolos a todos lados, cada cita convertida en noticia, cada desacuerdo amplificado por los medios. Es una situación agobiante que puede poner a prueba cualquier relación. Otro rumor que ha circulado con fuerza es la posible influencia de terceros en la relación. Se ha especulado sobre la presencia de amigos o familiares que no aprobaban la relación, o incluso sobre la aparición de nuevas personas en la vida de Kerem y Hande que habrían contribuido a la ruptura. Siempre hay voces externas opinando, aconsejando o incluso intentando sabotear una relación. Es un clásico en el mundo del espectáculo. Si bien es imposible confirmar o desmentir estos rumores, es importante tener en cuenta que las relaciones humanas son complejas y que rara vez existe una única causa para una ruptura. Es probable que la separación de Kerem y Hande haya sido el resultado de una combinación de factores, incluyendo la distancia, las diferencias personales, la presión mediática y quizás la influencia de terceros. Es como una receta con muchos ingredientes, donde cada uno contribuye al resultado final. Pero, ¿es el final definitivo? ¿Hay alguna esperanza de reconciliación? Esta es la pregunta que se hacen millones de fans en todo el mundo. Y la respuesta, como siempre, es depende. El amor es impredecible, amigos. En los últimos meses hemos visto algunos gestos que han alimentado la esperanza de una posible reconciliación. Por ejemplo, se sabe que ambos actores han mantenido contacto esporádico, intercambiando mensajes y felicitaciones en ocasiones especiales. Además, han coincidido en algunos eventos públicos, aunque han evitado ser fotografiados juntos. Es como si jugaran al gato y al ratón con los medios. Algunos interpretan estos gestos como una señal de que aún existe cariño y respeto entre ellos, y que podrían estar considerando la posibilidad de retomar la relación en el futuro. Otros, sin embargo, creen que simplemente se trata de una muestra de madurez y profesionalismo, y que ambos están tratando de mantener una relación cordial por el bien de su imagen pública. Quizás solo están siendo civilizados y manteniendo una amistad después de todo. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y reconciliarse una y otra vez, desafiando todas las predicciones y superando todos los obstáculos. ¿Quién sabe si Kerem y Hande seguirán este mismo camino? La historia de Hollywood está llena de ejemplos de segundas oportunidades. Lo que sí podemos afirmar es que ambos actores son personas talentosas, exitosas y con un futuro brillante por delante. Independientemente de si retoman su relación o no, seguirán cosechando éxitos en sus carreras y conquistando los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su talento es innegable y su carisma los ha convertido en íconos de la televisión turca. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de los secretos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, quiero invitarlos a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de respetar las decisiones de los demás. No olvidemos que detrás de las cámaras y los flashes hay personas reales con sentimientos y emociones. Recuerden que al final del día son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y la necesidad de encontrar la felicidad. No debemos juzgarlos ni presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Simplemente debemos apoyarlos y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Cada uno tiene derecho a buscar su propia felicidad, y nosotros debemos respetarlo. Para recapitular, hemos explorado los posibles motivos detrás de la ruptura de Kerem y Hande, desde las agendas apretadas hasta las presiones mediáticas, pasando por las diferencias personales y la posible influencia de terceros. También hemos analizado los gestos que han alimentado la esperanza de una reconciliación, aunque sin llegar a conclusiones definitivas. La verdad es que el futuro de esta pareja sigue siendo incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos actores seguirán brillando con luz propia en el mundo del espectáculo. Su talento y carisma los mantendrán en la cima, sin importar lo que suceda en sus vidas personales. Pero profundicemos un poco más en el impacto que tuvo su relación en el mundo. Sen Kalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, llegando a audiencias en Latinoamérica, Europa y Asia. La química entre Kerem y Hande traspasó la pantalla, creando una legión de fans que los idolatraban. Su relación se convirtió en un símbolo de amor y esperanza para muchos, y su ruptura, inevitablemente, causó desilusión. Eran como la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Además, su relación también tuvo un impacto significativo en sus carreras individuales.
La fama que ganaron gracias a Senkalkam les abrió puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Kerem se consolidó como un galán internacional, mientras que Hande se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su relación, sin duda, impulsó sus carreras a nuevas alturas. Pero volviendo al tema de la reconciliación, ¿qué factores podrían influir en una posible segunda oportunidad? La madurez personal, la capacidad de perdonar y superar diferencias, y la voluntad de comprometerse son elementos clave. Si ambos han crecido y evolucionado como personas, y están dispuestos a trabajar en su relación, una reconciliación podría ser posible. Sin embargo, si las heridas son demasiado profundas, o si las diferencias son irreconciliables, quizás sea mejor que sigan caminos separados. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué les depara el futuro a Kerem y Hande? En términos profesionales, ambos tienen proyectos emocionantes en el horizonte. Kerem sigue explorando oportunidades en el mercado internacional, mientras que Hande continúa cosechando éxitos en Turquía. Su talento es innegable y su futuro es brillante. En cuanto a sus vidas personales, solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Quizás encuentren el amor en otros brazos o quizás en el futuro se den una segunda oportunidad. Lo importante es que sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi objetivo es mantenerlos informados y actualizados sobre todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco y latinoamericano. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué les gustaría ver de ellos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Sus opiniones son muy importantes para mí, y siempre tomo en cuenta sus sugerencias para futuros vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en la próxima entrega. Un beso enorme y hasta pronto. Y recuerden, el mundo del espectáculo siempre nos sorprende.